hay páginas verdaderamente terribles, anécdotas, sucesos, no sé si decía anécdotas, pero sucesos trágicos. Y pensar que hay más cosas detrás que ni usted se ha podido imaginar, la verdad es que hace pasar un poco de corriente eléctrica en la espalda, ¿no? Muy, muy, digamos, técnico, si se me permite decirlo. En realidad existe algo más que falte decir acerca de los horarios. Bueno, en 2000 disculpas por la demora. Gracias, ya está. El propósito de este libro fue simplemente al principio hacer una descripción de la organización, el Coalition, una organización católica que tiene muchísima presencia en la sociedad peruana, pero de la cual se conoce poco o nada, ¿no? Y recoger una serie de testimonios de exodálites comprendidos en lo que se llama un hiato temporal, se comprende como 45 años o un poco más, es decir, toda la historia del Coalition, desde los inicios hasta el testimonio del exodálite que se ha ido hace 3 años. Y nada, nosotros con lo que encontramos, ¿no? Dijimos, wow, qué fuerte. Porque yo había estado en la institución y en el 2002 hice una novelita sobre lo que yo había vivido, lo que había visto, pero nada de lo que aparece ahí, ni siquiera lo sospechaba, como la mayoría de gente que ha vivido en el sodalicio o ha sido sodalista. Luego de la publicación del libro, es como que nos pusimos a ver una cajita, una cajota de Pandora, y sí, han comenzado a aparecer más casos, más, no solamente de abusos sexuales, sino de otro tipo, ¿no? Tiene que ver con, por ejemplo, este libro no ha seguido al dinero, nunca fue su intención, ¿no? Porque si no, nos íbamos a demorar mucho más en una investigación mucho más compleja, pero de eso también hay bastante. Y esta información ha comenzado a recibirla Paola. Creo que querías nada, pero no, además de estos casos, ¿no? Lo que ha hecho el libro es que mucha gente ya pierde el miedo, no solo por abusos sexuales, sino abusos mentales, físicos, familiares de sodalites que tenían mucho miedo de hablar, gente de los colegios, o sea, tanto se ha roto el miedo que en varios colegios donde ellos son como tercerizan el servicio de primera comunión, están pensando que el otro año ya no tenerlos en el equipo. O sea, digamos, la cosa no es que no solo era que ha tenido los testimonios, sino que todo el mundo como que conocía un poco de lo que hacían, pero nadie se animó a ponerle un paquete y hacer que sea tan duro lo que hace su adicción en verdad, que es lavar el cerebro, que es captar a la gente, que es no aceptar un no por respuesta, o sea, lo que decía Figari, ¿no? El que obedece nunca se equivoca. Entonces, esto de este libro lo que hace es que vengan más, van a venir más libros, van a venir más testimonios, van a venir otras cosas, y otros, no solo la parte económica, sino testimonios de chicos que han, otros como más jóvenes que Pedro, que ya están en camino, otros libros de Martín López de Mamaño, o sea, y van a venir muchísimas más manifestaciones, no solo libros, videos, o lo que sea, de lo que viene. O sea, digamos, yo creo que se ha roto un dicho, y es el que todavía sigue, va a seguir manejando. Pero buenas noches. Ha sido muy interesante leer tu libro. Bueno, algo que yo he notado es que tú dices que, claro, que ha afectado tu vida personal, ¿no? No es solamente que tú has integrado el sodalicio, sino también tu hermano, ¿no? Uno de tus hermanos también integraba el sodalicio. Entonces, sé que es algo muy personal. A mí una cosa que me ha sorprendido es que al inicio dices de que te enteraste, una persona te contó, ¿no? Poco después que habías publicado la novela Mateo 10, poco tiempo después de que habías publicado la novela Mateo 10, una persona se te acercó y te contó sobre abusos sexuales, pero que en ese momento no le creí.
¿no? Pero lo que no entiendes, o sea, si ya habías vivido, digamos, todos esos temas de, ¿no?, de abuso físico, digamos, si alguien era tan dictatorial, o sea, ¿qué te impedía, digamos, siquiera dudar de que esta persona, de lo que te pasaba, podría ser cierto? Porque yo le pregunté a esta persona, ¿a ti te pasó? No. Fueron dos personas en la misma época. Bueno, una fue una conversación cuando todavía existía el onófilo ahí en Miguel Lazo, en el año 2002, después de que publiqué la novela esta, Mateo 10, y la otra fue en la puerta del Colegio Inmaculado Corazón. En esos momentos, que ahora en el lapso de 2 o 3 semanas, las dos personas acusaban a Figari de perversiones sexuales. Pero cuando les preguntaba si ellos habían sido víctimas o testigos directos, me dijeron que ni habían sido víctimas ni habían sido testigos directos, que ambos conocían otros casos, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿y tú me puedes contactar con esa gente o puedo hacer que esas personas hablen con un medio de comunicación para que hagan la denuncia, ¿no? Porque mi respuesta fue esa. Yo he estado ahí adentro y yo no he visto nada de lo que tú me dices. Entonces no les di crédito, no les creí. Lo cual, claro, cuando me entero hacia fines del año 2010 el caso Germán Doy, entonces ahí es cuando los puntos se unen, ¿no? Yo dije, o sea, mi primera reacción fue buscar a estas personas que en ese momento me hablaron, porque cuando unimos los puntos con Rocío Figueroa, que es la persona que ha hecho investigación hacia adentro de su Alicium y que descubrió la doble vida de Germán Doy, llegamos a la misma conclusión, que Germán Doy, además de ser un victimario, lo más probable es que haya sido una víctima. Y en ese entonces, Germán Doy tenía por encima solamente a una persona, que era Luis Fernando, ¿no? Entonces, así fue como se planteó esa hipótesis de trabajo desde el inicio. Inmediatamente la llamo a Pau, nos juntamos, compartimos en ese momento la poquísima información que había y llegamos a la primera víctima. Y ahí empezamos ya todo esta investigación. Duramos 4 años y medio, bastante largos, más unos meses en los que también hubo que lidiar con la editorial, porque al tratarse de un libro sumamente complicado, el tema legal había que blindarlo. Entonces eso nos tomó un poco de tiempo más. Buenas noches. Cuéntame, he visto que hay muchas similitudes entre su Alicio y esta otra organización a la que pertenece Cipriani, el Opus Dei. ¿Esto mismo has tenido alguna información de que se ha empezado a recibir información sobre esto? ¿El Opus Dei también está dando algo parecido? Tiene más o menos la misma estructura. Claro, a ver, lo que ha ocurrido es que todos estos movimientos, Sodalicium, Pro Iglesia Santa, o Abrazada Católica, Comunión y Liberación, neocatecumenales, Schoenstatt, hay un montón de movimientos de estas características conservadoras, han tenido como referente en algún momento al Opus Dei. Tan es así que Juan Pablo II, la historia más o menos así, Juan Pablo II, cuando era cardenal de Cracovia e iba a Roma, actividades, digamos, conciliares, vaticanas o lo que fuera, la gente del Opus Dei siempre alojaba en sus casas a estos arzobispos o cardenales clave, que eventualmente en un conclave o iban a tener una participación, un rol protagónico, o iban a tener en algún momento algún tipo de función vaticana que al Opus podía servir. Entonces Juan Pablo II era uno de estos invitados recurrentes en las casas del Opus en Roma. Y entonces es cuando
Entonces es cuando, cuando Juan Pablo II asume el papado, inmediatamente él piensa como un grupo de apoyo en el Opus Dei y alienta esta proliferación de movimientos de las características del Opus, y durante 30 y tantos años, o sea, sumado el papado de Juan Pablo II, que fue largo, más el de Benedicto XVI, has tenido una época larguísima de conservadurismo, donde en el camino se ha ido aplastando a todos los curas progres, monjas, digamos, proclives a la teología de liberación, o con ideas distintas que se salen de la ortodoxia católica, ¿no? Ahora, si han habido casos en el Opus Dei, no lo sé. Escrivá está muerto hace rato y su número 2 también. No sé si puedas hacer algo ahí exhumando los cadáveres a esta altura. No sospecharía. No me parecería raro. Bueno, mi pregunta de repente va un poquito más allá del hecho concreto del sodalicio y va al problema, creo que central, ¿no? Si tú en tu investigación de hecho has tenido que ver los casos de México y el caso de Chile, la pregunta es si tú has encontrado algunos temas parecidos que se repitan en esos tres casos, no solamente de la organización, de cómo se forma la organización, sino del país y también la reacción de la sociedad. O sea, ¿cómo has visto tú estos tres ejes para que se confabule y para que nazcan este tipo de organizaciones y, bueno, y pase lo que lamentablemente ha pasado? A ver, de hecho, es como si existiera una suerte de manual del pederasta católico. Cosa curiosa, porque Marcial Maciel no conoció a Figari, Figari no conoció a Caradima, ¿no? Y los tres no se conocieron entre sí. Sin embargo, cuando tú lees la historia de Maciel y sus legionarios, cuando te documentas sobre lo que ocurrió cuando explota el caso Caradima en el año 2010, y a partir de lo de Germán Tolk, que con Pau empujamos el tema en la prensa y sale publicado el 1 de febrero de 2011, las similitudes son realmente alucinantes. O sea, los parecidos, los símiles son impresionantes. La pregunta es, ¿esta gente se vuelve pederasta en el camino o concibe la organización para perpetrar este tipo de crímenes sexuales y usar al resto de militantes de pantalla? Esa pregunta me la hicieron mucho al principio y yo honestamente no tenía elementos para decir Figari creó esto para ejercer ese poder y ese dominio, abusando sexualmente de algunos de sus subordinados. Sin embargo, cuando nosotros, después de la publicación de Mitad Monjes, Mitad Soldados, aparecen unas declaraciones de una persona en Caretas que antes de la creación del Sodalicio, ya Figari se llevaba a chicos en dupla a su casa en San Bartolo, la casa de su familia en San Bartolo, durante 2 meses, una suerte de retiro, para prepararlos para la universidad. Y esta persona revela en la revista Caretas que los hacía estudiar en calzoncillos, y además cada vez que se duchaban, Figari se daba un paseíto para verlos, si se estaban aseando bien, ¿no? Entonces, otra vez, Figari, esto ya lo hacía antes, en 1971, cuando crea el Sodalicio. Ahí puedes inferir lo que quieras, ¿no?
tendría que pasar para que Figari vaya a la cárcel? No se te escucha. ¿Qué tendría que pasar? ¿Aló? Sí. La pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que Figari sea procesado y vaya a la cárcel a pagar sus culpas? Bueno, lo primero es que lo traigan a Lima, ¿no? O sea, lo que ha hecho el sodalicio es protegerlo y llevarlo a Roma. Ya, o sea, digamos, está en Roma desde abril de este año y no lo piensan traer. Ahorita el 3 de diciembre ha estado Alessandro Moroni, ha estado reunido con el Papa Francisco, según ha contado el 8 de diciembre, hace 2 días, y ha dicho que le ha contado y ha sentido vergüenza por lo que ha pasado, los sucesos que está atravesando el sodalicio, pero ni siquiera esa vergüenza lo empuja a que Figari responda a las autoridades sobre lo que se denuncia en el libro. Además, Moroni, el jefe del sodalicio, no está haciéndole caso a Juan Luis Cipriani, que es, digamos, el jefe del arzobispado de Lima, ¿no? Sobre todo, que le ha pedido que expulse a Figari y que también responda a todos los cuestionamientos que salen en el libro, ¿no? Entonces, lo primero para que lo procesen es traerlo a Lima, porque ni siquiera hay media intención del sodalicio de que se haga justicia, ¿no? Hay una rama femenina en los sodalicios, se llaman las fraternas. Yo quería saber si también están comprometidas en estos problemas que están sucediendo. Gracias. O sea, las fraternas, Rocío Figueroa era fraterna, nos ayudó muchísimo en el libro, y ellos no tuvieron, han estado fuera del influjo, digamos, de Figari y de todas sus prácticas, sus cuestionables prácticas, ¿no? Y entonces lo que están haciendo las fraternas es aprovechando un poquito del libro para finalmente salirse y abrirse del sodalicio, pero no han tenido éxito aún. De hecho, hay un grupo ahorita en Roma haciendo lobby ante el Papa para que las reciba y para que las escuche, porque ellas, digamos, las mujeres dentro del sodalicio ocupan un lugar muy abajo, pero todavía no han tenido suerte, no las ha recibido el Papa Francisco, y ellas están como expectantes a salir pronto de hecho han comprado libros, porque ellas manejan Villa Caritas, han comprado libros para que la gente conozca y todo, así que está bien. Gracias. En el caso, son 3 ramas femeninas las que tiene el sodalicio. La Asociación de María Inmaculada, ¿no? Las fraternas y las siervas de Dios, que son unas monjitas que viven en otro planeta, porque hacen mucha obra social, pero no saben lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo real, ¿no? La ventaja de estos 3 grupos de mujeres es que Luis Fernando Figari jamás pretendió ni concibió crear grupos de mujeres, porque Figari es misógino. Cuando uno revisa la publicación, la cantidad de epítetos y frases misóginas que regurgita Figari son alucinantes, ¿no? Por ejemplo, claro, en el caso de las fraternas son sodalites con faldas largas, digamos, ¿no? Y una de las primeras consignas hacia ellas era: tienen que ser viriles, cosa que es también contradictorio, porque dentro del sodalicium se apela siempre a la cosa viril, a la cosa corajuda, de que uno tiene pues, que ser hombre, muy macho, pero en puertas hacia adentro Figari hacía otras cosas que no tenían nada que ver con eso. Entonces hay una serie de contradicciones, cosas raras, digamos, que hasta no sé, que tendría que responder quizás un psiquiatra, un psicoanalista, para determinar cuál es el perfil de este tipo de personajes, ¿no? que por lo que vemos abundan en la Iglesia Católica. Me parece que el libro de ustedes es un libro muy valiente y es un instrumento muy valioso y merece el reconocimiento público a ustedes. La pregunta es si este libro es un fin en sí
o si es un vehículo. ¿Un vehículo para qué? Para que todas aquellas personas que han sufrido estos efectos puedan animarse a liberarse. Al parecer, la crisis emocional que se produce en estas personas, antes jóvenes, ahora ya adultos, ha supuesto crisis en sus vidas, frustraciones, fracasos, etc. Y hay evidentemente la idea que sería necesario que pudieran reivindicarse o liberarse. Bajo esta premisa, le formulo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el espectro del sodalicio? Es decir, ¿esto se limita solamente a Figari y a sus prácticas? ¿O el sodalicio fundado por Figari ha reunido a otros personajes con las mismas inclinaciones que han perjudicado en su momento a muchos adolescentes y jóvenes? Entonces, claro, si esto fuera un tema que se circunscribe a Figari, bastaría con expulsar a Figari, perseguirlo, sancionarlo, lo que fuere. Pero si si la inclinación o la intención y la práctica y el propósito está en otros miembros que están actualmente en vigencia dentro de esta institución, entonces la cosa es mucho más grave, porque podría pensarse que el espectro es amplio y que por ejemplo, este conversatorio está motivado dentro de esa idea de vehículo que ustedes han generado valientemente. Y esto debería despertar las conciencias y las decisiones de muchos afectados a pronunciarse, a hablar, a dar testimonios, a aportar pruebas, etc., ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál es realmente el espectro de esta institución? ¿Es solamente Figari o son más personas? Buena pregunta. Nosotros cuando vimos la cola de la rata, ¿no? La hemos perseguido, digamos, y hemos buscado hasta que la hemos arrinconado, porque comenzamos a descubrir una víctima, una segunda, una tercera y una serie de testimonios que han participado, han colaborado con la investigación y han añadido más indicios para seguir en esta búsqueda. Teníamos conocimiento, por ejemplo, esto de las prácticas de Figari previas con chicos de quinto y media para prepararlos para el colegio, algo que en el Sodalicium, quienes estuvimos ahí, no teníamos la menor idea que eso había ocurrido, ¿no? Y menos de que nos hacían estudiar en calzoncillos y que cuando se bañaban Figari se paseaba por las duchas, tampoco lo sabíamos. Todo eso ha comenzado a aparecer con testimonios ahora, cuando en el momento de la investigación eran simplemente cosas de oídas. Las cosas de oídas no las hemos consignado ahí. De otra parte, hay otros pederastas que han tenido suerte y se los han escabullido como un jabón. Teníamos, por ejemplo, uno sumamente documentado con 2 testimonios que lamentablemente al final estos 2 testimonios decidieron declinar, cada uno por separado, porque cuando a través de una tercera persona le planteé 3 preguntas muy concretas a las negó, cosa que yo tenía que decirle a estas 2 personas y yo mismo prepararme para una demanda legal, ¿no es cierto?, porque se estaba negando lo que había ocurrido y que era más o menos evidente, porque además las prácticas de seducción de este pederasta eran muy similares a las de Figari y a las de Germán Doig, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ahí se plantea la hipótesis de trabajo de que Figari puede haber victimizado a Germán Doig, y de hecho han aparecido otros replicantes, ¿no? Como el caso de Jeffrey Daniels, una persona cercana a Germán Doig y también cercana a Luis Fernando Figari, o el caso de Daniel Burguía, que fue el primer pederasta sodalite ampallado por los medios de comunicación en el año 2007,
una persona cercanísima a Luis Fernando Figari. Era su secretario privado, era su cocinero personal, era una suerte de ballet de Figari, al punto que cuando la madre de Figari, Blanca Rodrigo, estaba agonizando con una enfermedad terminal, el enfermero 24 horas era Daniel Murguía, ¿no? Con el que además se quedaba hasta larguísimas horas de la noche viendo películas, ¿no? Es lo que decía. Entonces sí, hay indicios como para sospechar de que dentro del Sualicium todavía no han aparecido todos los pederastas que existen, ¿no? La revista Caretas hace poco ha señalado a uno más que no estaba en nuestro mapa, y si hay, ya hemos visto que hay más de uno, ¿no? Y siguen apareciendo, ahí lo que tienen que hacer es fumigar. Obvio, o sea, yo las veces que me he reunido con Sandro Moroni, yo le dije en su cara pelada, o sea, tu paso número uno es expulsar a Figari, pero ahí no se acaba la cosa, o sea, tiene que haber una ratio, porque en el núcleo fundacional, como le llaman a la gente de la primera jornada, si no son todos los contaminados, no digo que todos hayan participado en crímenes sexuales, pero sí hay cómplices. Porque yo, por ejemplo, he visto que en una de las demandas presentadas ante el Tribunal Eclesiástico, y eso no está en el libro, al final una de las víctimas de Figari señala con fechas y con nombres y apellidos a las personas a las que le hizo saber lo que Figari le había hecho. Y ninguno de estos tres nombres que mencionan denunció. Es más, lo ningunearon. Es más, lo trataron mal. Y el primero mencionado fue el padre Jaime Berta, que no me cabe la menor duda que es uno de los principales encubridores de este montaje, ¿no es cierto?, en el que no solamente hay pederastas detrás, sino una serie de malos manejos en otros aspectos. Tenemos tres preguntas en fila. Buenas noches. Pedro mencionó hace unos momentos si Figari se volvió pederasta en el camino o en qué momento, ¿no? Y también luego ha mencionado el tema que es puede ser parte de un tema psiquiátrico o psicológico. Yo he leído, me he enterado, por ejemplo, que en Afganistán es una costumbre, en el mundo musulmán, por ejemplo, es una costumbre que los comandantes tengan su niño, ¿no? O sea, si esto, por ejemplo, es como una costumbre tribal allá en parte del mundo musulmán, ¿no le encuentras un correlato entre esto, o una relación entre, por ejemplo, por qué Figari, por ejemplo, y otros pederastas se convierten? Y no sé si ustedes han estudiado la posibilidad de investigar un poco en ese tema, ¿no? O sea, y ver si es que, cómo es que estos pederastas llegan a ese estado. Hola, buenas. No voy a contestar directamente. Lo que yo quería contestar con la pregunta que inicialmente nos plantearon es que creo que el libro, una de las cosas que ha logrado es la dinámica de las víctimas. O sea, la dinámica de las víctimas que han declarado en el libro, la dinámica de las víctimas que todavía están por declarar, y esta dinámica que se ha formado entre los familiares de victimarios que como que espontáneamente se han organizado o se están organizando para hacer una de las cosas que me parece súper emocionante y me parece que es algo que va a ayudar muchísimo, es que hay un grupo de víctimas que van a viajar a nivel nacional y van a reunirse con padres, van a alertar a los hijos y a los padres de que cuando los padres piensen que
tercerizan su educación con grupos religiosos y que creen que dejar a sus hijos porque tienen la foto con el Papa Juan Pablo, con Benedicto, o con quien sea, no voy a dejar de cuidar a mis hijos, de estar detrás de eso. O sea, esas están muy alertas de que los padres, a partir de lo que ha salido en el libro, no dejen que sus hijos, abandonados a su suerte en todo sentido, sobre todo emocional, ¿no? Porque lo que decante después puede ser, pero ahorita me parece que las víctimas son muy conscientes y están trabajando mucho en ese tema, de que además de haber hablado, quieren hablar, quieren ayudar a más familias, quieren ayudar a más gente. Entonces, y además a ellos también les ayuda mucho a sanar de muchas maneras. Igual los familiares de víctimas o victimarios, ¿no? Como Patricia Murguía y otros familiares de victimarios que se nos han acercado y que también están con ganas no solo de denunciar, sino de sentir de que algo bueno va a salir de esto, ¿no es cierto? Y eso para nosotros de verdad que es muy emocionante y creo que va a ayudar no solo en Perú, en América Latina, donde hay mucho ¿no? Entregarle a tus hijos a otras organizaciones porque sienten que ellos van a hacer parte del trabajo que te corresponde como padre. ¿Tenemos otra pregunta? Buenas noches a todos. Una pregunta. ¿Ustedes conocen si a raíz de la publicación del libro ha habido algún efecto en estos colegios, en Villa Cáritas, en San Pedro o también otras instituciones o sociales que estén anexadas al Sodalicio? ¿Qué efecto ha tenido sobre los padres de familia, la comunidad? No, de Villa Cáritas, o sea, lo único, yo me acuerdo que un chico de San Pedro, al final del libro que presentamos en el lugar de la memoria, se me acercó un chico con su enamorada, tenía creo que estaba en quinto de media, y me dijo que gracias por el libro, que lo habían fotocopiado, que lo estaba por llevar a sus compañeros, y él me dijo una frase que hasta ahora me acuerdo, porque me dijo, yo sabía que mi colegio no era normal, que lo que me enseñaban no era normal, y gracias porque me estás confirmando que algo raro estaba pasando. Y además hay cambios en la decoración de algunos locales. En la Universidad de San Pablo, por ejemplo, está en el cuadro de Germán Goy, el de Luis Fernando Figari y el del Papa, ¿no? Los cuales han ido cambiando ahora por las figuras de santos de la iglesia. Pero una cosa impresionante es que hasta este año, que está terminando, ya con las denuncias que se habían soltado sobre Figari desde el año 2011, a Figari se le estudiaba en la Universidad de San Pablo. Textos, ¿no? No sé. Además, los textos de Figari son además aburridos, gaseosos, brumosos, no dicen nada, ¿no? Sí ha habido reacción por parte de benefactores, ¿no? Nosotros, Pau y yo, acabamos de venir de Arequipa, que es un bastión muy importante del Sodalicio, y nos hemos enterado de benefactores importantes que ya les han quitado hasta algunas propiedades que habían donado y han cortado, les han cerrado el caño. Estaban en el año 2016 inaugurando un colegio propio que se iba a llamar el Colegio San Pablo, ¿no? Incluso quien lo iba a dirigir, Gaby Cabieses, que había sido hasta el año pasado, hasta hace unos meses, la presidenta, directora del Instituto del Sur, otra institución del Sodalicio, renunció a esta para dirigir el colegio, pero por el escándalo piensan ver si que la gente se olvida del tema en el 2016 y retomar el proyecto en el 2017. Y así, ¿no? En algunos colegios laicos donde el Sodalicio tenía presencia o injerencia para la preparación de primeras comuniones y confirmaciones, creo que el próximo año ya no van a estar en estos colegios. No sé si es que vayan a haber bajas en el colegio Villa Cáritas o en el colegio San Pedro, pero sí sé de padres de familia que se han preocupado muchísimo por todo esto que está ocurriendo, ¿no? Porque, y eso ha sido parte de las reacciones positivas que nosotros
no esperábamos con el libro, que han sido inesperadas, que la reacción de la sociedad a través de las redes, de los padres de familia, ha sido de alerta, ¿no? Ya de alguna forma en algunas personas, en algunos padres de familia ha cambiado esa actitud infantilista de que mire, este cura buena gente, ¿no? Buena persona, yo le voy a entregar el cuidado de mis hijos y mira para otro lado y delegaste la responsabilidad y nunca fiscalizaste, no, ahora la actitud es distinta, que fue lo que ocurrió con Caradima, ¿no? Han cambiado hasta los confesionarios, ahora tiene que haber puertas de cristal, se tiene que ver, digamos, al otro lado. Entonces ya no hay confesiones pues así en cubículos, ¿no? La cosa es ahora más transparente, sí. Y tenemos 5 preguntas programadas, así que les pido paciencia y brevedad. Hola, ¿qué tal? Tengo 2 así súper breves, ya concisas. La primera tiene que ver con un personaje nefasto que aparece en varios testimonios, un tal TK. Y es un sodalite al que se le menciona bastante. Entonces, no voy a pedir que revele el nombre, pero mi pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿Por qué sí se revela el nombre de varios sodalites a quienes se les acusa cosas terribles y no se animaron a develar la identidad de este TK? No, esa es una. Y la otra chiquita es, ¿cómo se financia el sodalicio ahora, no? Entiendo que al inicio había varias donaciones y un poco con los colegios, pero mantener, no sé, pues San Bartolo y todas las casas y todos los gastos mensuales, ¿de dónde viene más o menos la plata? No sé, me da un poco esa curiosidad. Yo te respondo la primera, la segunda la conocen del cuerpo. TK es el prototipo del sodalite perfecto para Figari, ¿no? TK es un tipo gordo, ¿no? Voluminoso, que fue formado por el propio Luis Fernando Figari para ser el formador de las nuevas jornadas de sodalites sanbartolinos. El tipo, por algunos testimonios, llegó a superar a Figari, cosa que no es moco de pavo. Era de una violencia realmente, no sé, parece. Algunos te lo describen como si fuera pues, un torturador de Guantánamo, ¿no? O algo por el estilo. Tú tienes en el Sodalicium varios perfiles muy parecidos a ¿no? Que es el típico sodalite violento, porque en el Sodalicium te educan en la violencia, te forman en la violencia. Oscar Tocomura se llama TK. Que me demande. Bueno, y así como tú tienes Oscar Tocomura, tienes a Alejandro Bermúdez, ¿no es cierto?, que es el director de una agencia católica fundada por el Sodalicium que se llama Asiprensa, ¿no? El que no discute, insulta de frente, ¿no? Además es uno de los sodalites de la vieja guardia. Tienes otro que se llama Erwin Schoig, ¿no? Que también es un matón de esquina. Andy Tapia, que tiene cara de nerd, pero se la da de bacán también. Y así tienes varios. Tienes psicomatones como cancha en el Sodalicio. Y curiosamente ese tipo de perfil era el que Figari valoraba bastante, porque son sus perros ladradores, ¿no? Él siempre ha necesitado jauría para soltársela a aquel que quisiera cuestionar algo del Sodalicio. Pero cosa curiosa, cuando me preguntaron acá si es que hay gente de las mismas inclinaciones, yo creo que a la gente se le ha malogrado en el Sodalicio. Yo he conocido a Daniel Murguía, yo he conocido a Jeffrey Daniels. Daniel Murguía, es verdad, era un tipo, no era muy brillante, tenía menos luces que una lancha de contrabando, pero era una buena persona, ¿no? De Jeffrey Daniels también
podría decir lo mismo. El mismo Sandro Moroni, que yo se lo dije, Sandro, a ti también te han malogrado. Sandro Moroni, la persona que yo conocí cuando estábamos en la época del colegio, a pesar de que estamos en colegios distintos y entramos al mismo tiempo al Sodalicium, era una persona de un corazón enorme, buenísimo. Bueno, Sandro Moroni se convirtió en una de las personas más violentas que me han descrito diferentes testimonios. De agarrar a gente a patadas en el piso o meterle puñetazos en la cara, pero esos puñetazos que no ven ni en las peleas de la UFC, ¿no? De artes marciales mixtas. A Enrique Elías también lo describen así, ¿no? Un tipo que si lo sientas acá, de hablar como si estuviera en estado zen, irradiando un estado espiritual, pero claro, de puertas para adentro, por nivel superior, el tipo le pegaba a la gente porque comía un pan de más en el desayuno. Entonces, eso ha ido degenerando con el tiempo. Entonces, claro, cuando Sandro me dice, oye, pero esas cosas han cambiado. Ya le digo, Sandro, ¿han cambiado hace cuánto tiempo? Bueno, hace muchísimos años. Ya, pongamos 7 años, ya, 10 años, que ya no son las cosas así. El Sodalicium tiene 45 años de historia. Entonces, toda esa gente, de alguna u otra forma, si no son abusadores sexuales, son torturadores físicos y torturadores psicológicos. Le han infligido daño psicológico a la gente. Eso es algo de lo cual todavía ellos mismos no son capaces de darse cuenta. Ya la parte de acá económica, Paolo. O sea, no, bueno, económica porque ellos tienen buenas espaldas económicas, porque además cuando la gente se unía a Sodalicio, podía dar algunas contribuciones, los papás sobre todo, agradecidos con que estén cuidando a sus hijos y dándoles una formación espiritual. Pero ellos, además de lo que uno de los negocios que ellos tienen es los cementerios, Parque del Recuerdo, ¿no? Y Parque de Esperanza, que es una empresa, digamos, están asociados con una empresa chilena, ¿no? En la cual la ganancia es, digamos, casi neta, no hay mucho que invertir en ese negocio que tienen los colegios, tienen universidades, y han diversificado en varias empresas, en otros rubros que no tienen que ver necesariamente con el mercado religioso, digamos, pero además tienen la ventaja, digamos, a diferencia de otros empresarios que recién empiezan, que al ser institución religiosa no pagan impuestos o muchos impuestos, ¿no es cierto? Si por ejemplo ustedes registran una propiedad, carro o viajes, el 18% de inmediato está volado, ¿no? Por ese concordato que se volvió a firmar en 1980 con Morales Bermúdez antes de dejar el poder, ¿no? Entonces se hizo un lobby con Juan Landazzo y Enríquez y se renovó el concordato. Entonces ellos tienen la ventaja que nosotros no tenemos, que tenemos un negocio y empezamos y pagamos impuestos, etcétera. No, al ser institución religiosa, ellos no pagan. Lo que ha pasado con la investigación, no solo con el Sodalicio, es que se ha empezado a deslegitimar estas ventajas que tiene la Iglesia Católica, ¿no? Y todos sus líderes frente a todos los demás, ¿no es cierto? Y ese es el tema que más le tiene ahorita, lo tiene muy sobreexcitado a Juan Cipriani, porque siente que se está deslegitimando la autoridad eclesial en la Iglesia en este año tan tremendo que ha tenido don Cipriani, y por eso al menos exige a Moroni, y todavía no le hacen caso, que traiga a Figari de Roma para que la cosa baje y no los vuelvan a molestar, sobre todo en el bolsillo, que es donde más les duele. Reiterar las felicitaciones por la publicación de este libro, que yo entiendo que en lo personal debe haber representado un tránsito bastante importante como persona para ti, ¿no? Porque empezaste siendo sodalite,
¿no? Después saliste de la organización, pero estabas pues de alguna manera compartías, ¿no? Sus ideas, luego te has ido alejando más y así hasta llegar a publicar este libro, y en algunas declaraciones comentas que debería refundarse, debería replantearse, y bueno, no sé si eso de alguna manera sea realmente lo que esta organización quiere lograr, porque si nos vamos a expulgar este asunto de la pederastia en la Iglesia Católica, está documentada desde el siglo IV. O sea, en buena cuenta, desde que el catolicismo existe oficialmente en sus inicios en el Imperio Romano, ya había pederastas. Por esa razón, este comentario que hacía del manual de la pederastia, no es un manual, es una costumbre, es una política que viene de siglos atrás, no es nada nuevo. Lo que ocurre es que en épocas menos iluminadas que la de hoy, era muchísimo más fácil censurar y cortar la información, ahora no se puede, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿piensas que tu postura de este momento, ¿no? Sobre, digamos, que el sodalicio se replantee, que expulsen a la principal manzana podrida, sería el fin de tu tránsito en cuanto a este tema, o piensas que de pronto más adelante vas a llegar a lo que algunos plantean, que es que esta institución que tiene estas prácticas torcidas desde el inicio, y no solo por ser sodalites, básicamente por ser católicas, ¿no? Que en verdad lo que tiene que hacerse es liquidarse, y todo lo que han obtenido, todo el dinero que han encontrado en este camino, en esta historia, en estos casi 50 años, deberían revertir hacia las víctimas que, digamos, de las cuales depende el futuro, porque si la Iglesia Católica en Irlanda, por ejemplo, está casi quebrada, a punto de considerar vender sus colegios, ¿no? Entonces es un asunto muy grave, y digamos, ¿tú cómo piensas? ¿Vas a quedarte en esta postura, o piensas que de pronto van a aparecer casos que no habías contemplado en tu propio mapa, ¿no? De investigación, y que te van a hacer pensar que realmente esto está más podrido de lo que tú creías, y que ya no hay esperanzas, ¿no? De limpieza? A ver, yo cuando escribí Mateo 10, escribí esa novelita para sacármelos de la cabeza, ¿no? Pero al final terminó siendo un karma, porque todos los casos escandalosos del sodalicio terminaban recalando en mí, porque había publicado esa novelita, y nada, me ha perseguido durante años, hasta que ocurre que una de las víctimas de Germán Doyle le busca hacia fines del año 2010, y a partir de ahí empezamos a buscar todo lo que había detrás. Cuando hemos publicado el libro dijimos, hasta aquí llegamos. Y de hecho, como dice Pau, nosotros creo que hemos de alguna forma cumplido con la sociedad, y hay otras personas que se están animando a escribir otro tipo de publicaciones, a seguir el dinero. Hay movilizaciones de diferente naturaleza que se están dando, y cuando yo en una de estas conversaciones con Moroni, lo que también le decía era, efectivamente, tienes que refundar, ¿no? Pero refundar desde el punto de vista de cambiar todo, o sea, hasta el nombre. Porque hay gente porque yo he hablado con gente del sodalicio después de la publicación del libro. Ahora tengo amigos sodalites en el Facebook, que antes no tenía. No, en serio, gente que no conozco, curas, profesos laicos, que por un lado ellos me comentan que no han perdido su fe, porque el libro no pretende ser un torpedo contra una creencia ni contra una religión en particular. Es simplemente un escaneo de una organización que tiene a un déspota y pederasta en la cabeza, y que fundó una institución a su imagen y semejanza,
con características verticales, autoritarias, totalitarias, que le han permitido este abuso del poder, que ha degenerado en maltrato psicológico, maltrato físico y en los extremos abusos de carácter sexual. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Mira, yo te puedo decir que lo liquiden, pero mira lo que pasó con los legionarios de Cristo. Los liquidaron, nombraron un comisario para preservar las propiedades. Jamás votaron a los otros pederastas que todavía siguen en el núcleo de los legionarios. Y hace poco el Papa les ha dado una indulgencia plenaria, un perdoncito. ¿Qué cosa crees que pase con el Sualizum, que es una organización, si bien importante, con mucho dinero, no de la escala o de la magnitud que tienen los legionarios? No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Creo que el libro ha logrado mucho más de lo que pensamos que iba a ocurrir, ¿no? O sea, al final ha sido un remesón. Hasta el pobre Cipriani me ha dado pena viendo cómo se llama, tratando de defenderse, porque en 4 años y pico nunca hizo nada, nunca movió un dedo. Y nada, yo creo que a la postre esto va a terminar con una suerte pues de separación, de reclusión financiada y bancada por el Sualizum. Esta comisión ad hoc que han montado va a quedar como eso, como una farsa, porque si realmente quieren, porque han dicho, lo primero son las víctimas, y han puesto un buzón para que las víctimas depositen ahí un sobre, no las van a ir a buscar. Por eso Moroni me dice, pero Pedro, dile que me vengan a buscar. Y yo, ubícate, compadre. O sea, ¿tú crees que esta gente que ha sido maltratada por todos tus perros rabiosos, como Alejandro Bermúdez, el Goro Tocomura, Erwin Choi y toda esa jauría, te va a tocar la puerta, te va a tocar la puerta para decirte, oye, yo he sido víctima? Lo primero que van a pensar es que tú vas a salir a aplastarnos. Jason Day, por una columna inocua en La República, donde simplemente describe una situación ambigua que para él, cuando era niño, fue peligrosa, recibió una andanada de críticas, de insultos y de epítetos durante un mes. Y al pobre Clarón lo han tratado de loco durante años. Y a mí también. Sí, tenemos 5 preguntas en fila, así que les pido brevedad a ambos. Bueno, entiendo que recién está, bueno, no sé si recién está topando la punta del iceberg en sus investigaciones sobre el sodalicio y la Iglesia Católica en general, pero al inicio mencionó que iba a sacar más publicaciones, más información, y me preguntaba si iba a ser exclusivamente... Me preguntaba si iba a ser exclusivamente de la Iglesia Católica o si también pensaba ampliarse a grupos evangélicos, donde... Sí, también pensaba ampliarse a grupos evangélicos, que... O sea, muchas de sus sectas creo que están incurriendo en prácticas semejantes a las del sodalicio en cierto aspecto. No estoy al tanto de si ha llegado a los extremos de abuso sexual y demás, pero creo que sería un punto interesante. Lo que pasa es que yo no, al menos yo no voy a dedicarme a ese tema de por vida. Ha sido porque el libro, digamos, ha salido el 22 de octubre, el lanzamiento oficial, salió una semana antes, digamos, los reportajes, y hemos estado en ya casi un mes y medio acompañando a las víctimas y haciendo, digamos, respondiendo ante los medios lo que está pasando, ¿no? Está, digamos, la respuesta hacia el libro, pero no nos vamos a dedicar digamos, hoy día tocó Sodalicio, mañana Opus Dei, pasado evangélicos, o sea, nada que ver, o sea, porque nuestro trabajo es, bueno, yo hago proyectos de investigación, pero de otros temas, estoy en otro tema ahorita,
Pedro, digamos, no hemos dejado de hablar un día del libro y de lo que está haciendo, y nos ha sacado de lo que hacemos nosotros normalmente, porque ha sido un tsunami que no calculamos ni nosotros mismos. Acompañamos a las víctimas y estamos con ellos y vamos a ayudarlos, pero como dice Pedro, siempre es hasta el 31 del mes que corre, pues igual vamos a acompañarnos más tiempo, o sea, el nuevo plazo es 31 de diciembre. Bueno, va a seguir un poquito más de hecho, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a seguir con otra segunda parte. Lo que yo sí estoy segura es que en un año van a haber muchísimas más denuncias contra el sodalicio, muchísima más gente hablando, muchísimas más manifestaciones culturales de todo tipo de gente que está dando sus testimonios en el sodalicio. Porque lo que ha pasado es que se abrió esta cajita de Pandora en la cual la gente está hablando, pero eso es, digamos, al margen de nosotros. Ya ellos van a hablar y van a hacer su dinámica y van a hacer sus procesamientos, etc. Entonces, nosotros no. ¿Cómo está? Buenas noches. Creo que algo que no se está hablando, que es el tema de la represión sexual, que básicamente creo que por ahí también va. Y una de las cosas que como que me preocupa más es, muchas de estas víctimas probablemente no se hayan atrevido a manifestarlo antes, porque podrían estar confundiendo que el tema de él, entre comillas, haberse convertido en gays, en tener de pronto esta orientación sexual que tampoco nos está hablando. Es decir, muchos podrían decir, bueno, si he tenido estas prácticas, he sido víctima de abuso sexual, entonces por lo tanto puedo yo ser ahora gay, puedo ser homosexual. ¿Cuánto de esto tendríamos que hablarlo realmente en un conversatorio como el que ahora tenemos? Hablar, como bien decía Paola, se están reuniendo para hablar los padres de la importancia de no dejar a sus hijos digamos, en responsabilidad de otros, pero cuán realmente importante es hablar del tema de la sexualidad, porque básicamente lo que hace el sodalicio, como hace el Opus Dei, como hace otras instituciones católicas, es tratar de controlar nuestra sexualidad. Sí, no, de acuerdo. El tema de la represión sexual en el sodalicio se reduce a no te masturbes, y si lo haces, confiésate inmediatamente, ¿no? Y reprime. Dicen subrímalo, pero nadie sabe explicar qué significa esa sublimación. Lo lógico creo yo, es que el celibato se anule, o que se haga facultativo a partir de los 70 años, porque se obvio. 69 ya, no sé, 71, pero obviamente es algo que no tiene ningún sentido. No, yo solo, bueno, es el drama que tenemos, que no somos Estado laico, pues, ¿no? Se dan cuenta en el último programa ahorita este gobierno, no el anterior, en el gobierno aprista, que era fue muy cercano a Juan Luis Cipriani, se prohibió legislar y hacer unas nuevas, como actualizar la currícula en temas de educación sexual. Entonces no hay una currícula actualizada a los chicos, ni a los 7, ni a los 8, ni a los 9, ni hasta los 15 se les enseña educación sexual en el colegio, salvo unas cositas muy ya de, no sé, muy básico, ni siquiera básico. Y entonces no podemos pedirle a nadie, digamos, no hay ningún profesor ni nada especializado en ese tema, ¿no? En general, como sociedad, seas o no seas católico. Entonces ya ese es un tema en el cual bueno, los candidatos esperemos que hablen de ese tema el otro año. Una anécdota, después de la publicación del libro me buscaron 2 exalumnas de Villa Cáritas para una entrevista para una publicación digital. Entonces le pregunté, curioso, cómo eran sus clases de educación sexual. Y me decían que era una cosa realmente delirante, ¿no? Teórica, no contaban todo, y cuando mostraban láminas o videos jamás se veía el órgano sexual masculino. Nunca lo vieron. ¿Qué clase de educación sexual es esa, no? Pero más o menos, claro, ese tipo de cosas represoras
generan otra cosa, ¿no? Por ejemplo, una frase, Perdón, acá tenemos 5 preguntas en fin. No, para terminar con eso, hay una frase del escritor colombiano Fernando Vallejo, en La puta de Babilonia, un libro que le recomiendo a todos, que en el epígrafe dice: el semen atrancado hace cruel al ser humano. Yo creo que algo de eso. Buenas noches, con Patricia, con Pedro y con todo el auditorio. Pedro, sí, Paola, mencionaste en una entrevista ante el diario Correo que no tenías miedo de estar en Piedras Gordas. No se le escucha bien, no tenía miedo tenías miedo de ir a Piedras Gordas, mencionaste en esa entrevista ante el diario Correo. Te quería hacer 2 preguntas. La primera, estos hechos y muchos que son documentados en el libro, tú mencionaste en esa entrevista que podían prescribir los delitos de los pederastas. Probablemente sobre el 2004 solamente sean judicializados y posiblemente sancionados. Pero, no sé ¿cuál tú crees que sea tu opinión respecto a los abusos que han sido realizados antes del 2004? Y la segunda pregunta era sobre, ¿tú temes por algún tipo de represalia de esta institución, que es una institución muy grande y muy poderosa, sobre ti, por la documentación que has realizado en el libro y las denuncias que has hecho? Y finalmente, bueno, un pequeño comentario, creo que me mostraste algunas ideas respecto de, en el libro tú mencionas que un árbol podrido podía dar buenos frutos. Gracias. Empiezo por la segunda. Ellos saben del libro desde el inicio, porque la víctima de Germán Doig se lo hizo conocer a la gente de la cúpula del Sualicio. Yo estaba al tanto de esto, y que iba a comenzar una investigación. Claro, ellos pensaron que iba a ser una suerte de libelo, de pasquín, de panfleto, lleno de insultos y adjetivos y qué sé yo, como hay otras publicaciones que van en esa línea. Yo siempre les advertí que esto iba a ser una investigación periodística en toda regla, y bueno, no me creyeron, y hasta donde sabemos, por lo menos recurrieron a 3 estudios de abogados específicos, confirmadísimo, porque nos iban a demandar, pretendían que fuéramos a la cárcel, embargarnos, y teníamos acá un precedente que cuando yo vi lo que pasó con Ángel, ahí sí dije la canción, ¿no? Bueno, y una serie de indicios que también han estado hackeando, porque eso hacen, confirmadísimo que hackean. Eso se lo puede preguntar al ex sodalite Oscar Osterling, que acaba de salir de su adición hace año y medio. Él ha visto y nos ha contado cómo es que lo hacen. El sacerdote Jean-Pierre Teullet ha visto fotocopias de correos electrónicos que le han hackeado al oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén. O sea, esas cosas las practican en el sodalicio. Y eso no es hace años que han dejado de hacer eso, ¿no? Porque Moroni dice, ya las correspondencias ya no se violan, ya no hay cartas, ahora hay hackers, ¿no? Los hackers no han dicho nada. Pero digamos, nada, cuando han visto la publicación, sacaron un comunicado y ya por suerte había gente dentro del sodalicio que comenzó a protestar. Hay sodalites rebeldes, curas y laicos consagrados. Hay por lo pronto, de los 130 y pico sodalites consagrados, 63 firmaron una carta pidiendo la expulsión de Luis Fernando Figaray, que hasta el día de hoy, digamos, siguen ahí con una actitud inconforme, porque en el sodalite el chip de cuestionar al superior es demasiado grande, demasiado fuerte.
Respecto de lo anterior, yo creo que la figura de la prescripción es una estupidez, es un absurdo, es un ridículo. La realidad te dice que eso lo tienes que liquidar en el caso de los abusos sexuales. Los legionarios de Cristo, los 8 testimonios que denunciaron a Marcial Maciel, lo hicieron con 70, 75 años de edad, después de muchísimos años, 50 años de ocurridos los hechos. Lo mismo en el caso de los que denunciaron, los 4 que salieron a denunciar a Fernando Caradima, lo hicieron después de 30, 40 años. Y en el caso del Soalicio estamos viendo exactamente lo mismo. Hay, por alguna razón, y eso también se explica de alguna forma en el libro, los psicólogos, psicoanalistas y psiquiatras consultados, ya sea por vergüenza, por mecanismo de defensa, se demoran demasiados años en procesar lo que les ha ocurrido. Entonces, la figura de la prescripción en este contexto, para estos casos, por donde lo mires, es absurdo. O sea, no es solamente en el Perú, Chile, México y también en los Estados Unidos, cuando reventó lo de Boston. Entonces, no sé, ahí hay un tema que debería discutirse, que debería exigirse que se elimine. Por ejemplo, una de las cosas que se le planteó a Luis Fernando Figari es: ya, tú eres inocente, ¿no? Renuncia a empezar la figura de la prescripción, porque eso sí lo puedes hacer. Puedes renunciar y que se inicie una investigación. Que si eso lo propone, mira, no creo que vaya a dudar y pensar que es un inocente. Pero sí sería un gesto valiente de querer dar la cara. Pero al contratar un abogado que cuesta aproximadamente $50.000, ¿no? Es lo que ha pagado, dicen, Figari de su bolsillo, algo difícil de creer. Ya quedó muy claro que no va a dar la cara, que no va a renunciar al principio de la prescripción, que no va a venir al Perú, que se surra en el Cardenal, que se surra en Sandro Moroni, que se surra en todo el mundo, y se va a quedar en Roma paseándose, como se han visto en las fotos, en los periódicos y en el Facebook, porque él se siente pues el dueño del mundo. Y en la iglesia ese tipo de personajes sobreviven. Mira si no al cardenal Bernard Law, que fue el principal protector y encubridor de todos los pederastas norteamericanos en Boston. ¿Qué hizo Juan Pablo II cuando la justicia americana lo iba a agarrar el cogote? Dijo: vente para acá, acá tienes inmunidad diplomática. ¿Dónde está Bernard Law? En el Vaticano, gozando de la misma inmunidad diplomática, protegido ahora ¿por quién? Por Panchito. Una pregunta más. ¿Sí? ¿No? Una más, porque quedarían 2 pendientes, pero ya después de la pausa. Bueno, antes que nada, felicitaciones Ingrid, por el libro y por la reacción que ha suscitado en la comunidad cristiana y en la sociedad. Nunca había una discusión así sobre temas de la iglesia. Mi pregunta es, entiendo que hay comunidades importantes en Estados Unidos y en Brasil, de Soalicio. ¿Ha habido ya alguna reacción de la comunidad misma, de la iglesia católica de esos países? Esa es una pregunta. Y la otra es, así como hay una superintendencia que sanciona a los bancos que infringen ciertas pautas, o un SUNEDU que va a certificar y sancionar a universidades que frustren, ¿no es cierto?, las expectativas de los privados, ¿no hay una instancia estatal que pueda cerrar el Soalicio, castigarlo? Se supone que el Ministerio de Justicia y Culto podría hacer una medida y cerrar el Soalicio, creo que coaligado con el Ministerio Público, pero el Estado no se ha metido. O sea, en términos políticos, si se dan cuenta, no ha habido mucho, salvo Verónica Mendoza y Nadine Heredia, que lo retuiteaba a Pedro, nadie, y la Cuculiza también, pero en Twitter. O sea, como que no, pero nadie ha salido hablado, ha dicho hagamos una investigación, nada, cero. La política está muy desligada digamos, de lo que está pasando en colegios, universidades, etc. Si no es la sociedad civil la que protesta, nada va a pasar con ese tipo de instituciones. Bueno, ya estamos por terminar la primera parte del evento.
Ahora vamos a tener un pequeño break de 5 minutos. Lamentablemente Paola y Pedro